Muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad de llegar a miles de corazones abiertos y de mentes expansivas, porque lo más importante al encarnar es evolucionar. Y para evolucionar hemos de contrastar la vida misma, porque todas las experiencias no han de ser juzgadas, han de ser experimentadas, han de ser vividas, han de ser lloradas, porque hay un proceso de crecimiento a través del silencio, a través de la aceptación de los propios errores y desafíos, pero no son malos. Para mí, kármico, la gente piensa, ay, el karma, ¿no? El karma no es malo, el karma es aprendizaje. Todos hemos venido a aprender, nadie nace sabiendo, nos casamos con una venda en los ojos y solemos repetir patrones de familias ancestrales que han sido vejadas por los propios y por ajenos, por así decirlos, dentro de relaciones de consanguíneas tóxicas, problemólogas, conflictuadas, que yo llamo así porque sus raíces no han sido sanas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo nazco en el seno de una familia, en esta mano yo soy la última, soy la quinta, soy la benjamina. Tengo para observar la vida de estos 4 hermanos y para observar la vida burguesada que llevaron. Ahora bien, yo considero que mi madre fue una madre biológica. ¿Por qué? Porque se casó a la edad de 15 años, a la edad de 20 años ya tenía 4 hijos y yo nazco cuando ella ya había madurado. Entonces, mi nacimiento, y además me pusieron el nombre de mi madre, me lo pusieron mis 4 hermanos. ¿Y por qué? Porque mi madre tenía un carácter muy fuerte, un carácter controlador, pero no por maldad, sino por sus propios miedos. Cuando yo comencé a observar esa realidad, ¿qué sentí? Que yo había nacido en las épocas difíciles, circunstanciales, históricas del Perú, porque nací en Perú, pero fui concebida en la Ciudad Luz, en París, en un viaje de placer de mis padres. En esas épocas los negocios familiares se quedaban en manos de los propios parientes y mis padres pudieron hacer un viaje en barco de 6 meses, partiendo de Nueva York, ¿no? Y de ahí fueron a Croacia después de 25 años de mi padre ausentarse por motivos de la guerra. Entonces, si yo provengo de un linaje ancestral probo y laborioso, quiero, porque mi madre es nativa indígena, mi abuela es nativa indígena, mi bisabuela es nativa indígena, mi tatarabuela y mi tatarabuela, todos son nativas indígenas, quiero, y yo nazco, digamos, de cabello castaño claro y de ojos azules por la raza eslava de mi padre y mi abuelo judío sefardí. Soy un vigor híbrido maravilloso de 3 linajes probos y laboriosos. Lamentablemente me caso prematuramente. ¿Por qué? Porque mi padre había fallecido cuando yo tenía 11 años. Mi realidad respecto a la realidad de mis 4 hermanos es sumamente diferente. Ellos nacieron en épocas del Perú, donde había opulencia, donde había buen trato, donde habían fiestas de vestido largo, donde habían estudios en el extranjero y todo, porque mi padre y mi madre lo pudieron granjear. Eran personas solventes y provenían de linajes solventes. Obviamente mi madre nace en la extrema pobreza, pero mi abuela no se comportaba como la extrema pobreza. Ella siempre me decía, soy lo suficientemente pobre para no comprar cosas baratas. Y ella era costurera, y costurera de vestidos muy finos para las mujeres que venían a los campamentos digamos, de mineros en Cerro de Pasco. Mi madre nace en Huaraz y mi abuela en Piscobamba. ¿Para qué viene todo esto? Porque yo sé lo que es la extrema pobreza y mi madre sí sabía lo que era tener las tripas vacías y no tener más que agua y pan para comer, y mi padre también. Entonces yo soy una persona que aprecio mucho la educación que me han dado, pero fue una educación regalada. ¿En qué sentido? Que yo fui becada. Yo me sentía extraña en un colegio de millonarios y yo no aceptaba la forma de vivir de estas personas porque no me sentía integrada, no era invitada a sus fiestas, no era invitada a sus reuniones, no era aceptada porque yo era la hija de la señora que atendía los almuerzos para los sacerdotes y monjas de muy buen
digamos, procedencia que era norteamericana. Y yo desde niña, yo estaba en el Colegio Villa María, en Miraflores y La Planicie, en Perú, de gente muy, muy adinerada, y a nosotros nos hacían ser leales no solamente a la bandera del Perú, sino a la bandera de Estados Unidos. Y nosotros decíamos, I pledge allegiance to the flag of the United States and to the flag of Peru. Entonces me crearon con una conciencia híbrida en que mi segunda lengua materna era el inglés. Aprendí el inglés desde los 4 años. Eso me abrió puertas al conocimiento maravillosas, y como era una mujer sumamente estudiosa, tuve la suerte de ser amadrinada por la ministra de Educación en ese entonces, Isabel de la Peña de Calderón. Entonces, fui rodeada de una extraordinaria, digamos, educación, pero no me sentí integrada a la clase aburguesada. Eso me hizo sentir el repudio y el rechazo de personas muy, muy adineradas que me recibían en la puerta de su casa, pero no me dejaban entrar. Y yo no comprendía. Mi madre me mandaba a recoger a las 4, 5, 6 de la tarde cuando las clases habían terminado a las 2. Y yo decía, mi mamá, ¿por qué tarda tanto? Y me venía a recoger con un carro muy viejito que se rompía a pedazos. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué, mamá, tú me traes en un carro que se parte a pedazos y todos vienen con chofer y con unos carros lujosos? Y ahí fui comenzando a entender de que yo no pertenecía a ese estatus social, y que además, por ser superdotada, era un poco, digamos, rechazada, no por maldad, sino por ignorancia. Entonces, ¿qué comenzó a suceder en mí? Que me vi expuesta a violencia intrafamiliar de una madre controladora, pero no por maldad, sino porque tenía miedo. Yo era muy, muy linda de chiquita, muy preciosa, me cuidaba como un angelito, pero no me dejaba salir con mis amigas a los viajes de promoción. Entonces yo me sentía, como decir, ¿no?, frustrada en una urna de cristal. Y después comprendí que efectivamente yo era una niña cristal, pero era una niña cristal que fui sometida a grandes desafíos desde que nací, porque mi nacimiento fue prematuro, gracias a Dios nací sana, y me prendí del dedo meñique del que me atendiera, que era un médico practicante, que la historia es muy linda, que se convirtiera en el segundo esposo de mi hermana. Entonces, yo he nacido con una intuición muy desarrollada, me considero una alma antigua. Paso las pruebas y desafíos con mucha facilidad, o sea, es como voltear las páginas, ¿no?, de un libro que ya conozco. Ahora bien, por un lado, le agradezco a Dios estar en este momento crucial del despertar masivo, pero para mí han sido 65 años de lágrimas, porque yo en silencio me sentí excluida, rechazada. Quisiera no recordar lo que he vivido. Fui penetrada a la fuerza por propios y ajenos, y cada vez que yo me rebelaba y me callaba porque era una chica sumamente obediente, cuando decía la verdad no me creían, porque me decían, tú te has brindado. ¿Cómo me voy a brindar, mamá? Por favor, solo pensar lo que he vivido me da asco. Entonces, todas esas cosas tan traumáticas que viví me han servido para ayudar a millones de almas que hoy están, inclusive en el momento ahorita que estamos hablando, habrán millones de almas que mueren en feminicidios y homicidios por la indisolubilidad del matrimonio religioso. Por eso que yo creo que la solución para el planeta, aparte de la no discriminación que hoy se vive, es uniones civiles con bienes separados. ¿Por qué? Porque es necesaria una pareja, por supuesto que es necesaria, pero una buena pareja, que no necesariamente tiene que ser una pareja de unión sentimental, puede ser una pareja de canto, una pareja de baile, puede ser una pareja de negocio, puede ser lo que sea, pero tiene que haber una pareja. Tiene que haber 2 personas, como decía Cristo, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí, pero no en conflicto. No puede haber conflicto en una pareja para que esa pareja sea estable en el tiempo. Ahora bien, ¿quién da la estabilidad? No la da otro ser humano, la da la relación con uno mismo. Entonces, cuando uno entiende que la relación con uno mismo es prioridad, quiere decir que uno se ha conectado con su Dios interno, con el Cristo interior. Para mí, que soy cristiana, que creo en Cristo. Para otros será Krishna, para otros será Buda, para otros será Ganesh, cualquiera de los dioses creadores. Ahora bien,
Yo sí creo que somos multidimensionales y la multidimensionalidad ya fue, digamos, diseñada por Hildegard von Bingen, por Meister Eckhart, por Leonardo da Vinci, que dibujó El hombre de Vitruvio. Bueno, para los que no saben lo que es el hombre de Vitruvio, es un hombre que está con las manos extendidas y que se ven varias manos hacia abajo, varias manos hacia arriba y las piernas también, varias piernas hacia los costados o hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque somos multidimensionales y somos hijos de dioses, por lo tanto podemos transitar interdimensionalmente en diferentes líneas del tiempo. Entonces, ¿pueden haber encuentros álmicos? Por supuesto, claro que sí, y podemos amar sin tocar, lo que se llama la comunión de santos. Entonces, cuando dos almas afines se unen, con un propósito kármico, va a haber choque y fuga, porque el toroide de luz que sale de nuestro corazón sagrado, que es un toroide de luz diamantina arcoíris, va a repeler aquello que no es atraído como un imán. Ese toroide existe en todo ser humano, ¿no? Y existe un instituto en Estados Unidos que se llama HeartMath. ¿Y qué significa esto? Que hay una matemática, que este mundo es matemático, este mundo es de precisión matemática, por eso que en los relojes hay horas espejo, ¿no? En las estructuras arquitectónicas hay dimensiones precisas. Tú no puedes hacer que se pare una columna si no tiene las dimensiones precisas, porque este mundo es matemático. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que nos gustan las matemáticas, hay personas que nos gustan las letras. Y yo afortunadamente estuve en un colegio experimental que era el Villa María La Planicie, donde desde jóvenes y niños nos separaban en clases A, B y C. Aquellos que teníamos mayores habilidades y en aprender más rápido, y aquellas habilidades dedicadas a las ciencias o dedicadas a las artes. Aquellos que estábamos dedicados a las ciencias, se nos impulsaba todo lo que eran las matemáticas, y a lo que eran las artes se nos impulsaba lo que era la lengua. Entonces yo siempre me vi inclinada por la lengua. Tuve una extraordinaria profesora y me acuerdo que antes de morir me dijo, si no escribes un libro, del otro lado no te voy a dejar dormir. Y yo me comenzaba a reír mucho con ella. Y efectivamente, antes de morir, ella me dijo, antes de morir quiero que me traigas un borrador de un libro porque no voy a morir en paz si no escribes. Y esa fue la semilla que me hizo a mi escritora. Ahora bien, el curso que más me llamó la atención cuando estuve en primero de secundaria eran las religiones del mundo. Y ahí me di cuenta que no solamente hay un credo, hay muchos credos, hay muchas razas, hay muchas creencias, pero son creencias. Entonces nosotros, para hacer algo totalmente diferente, nuevo, totalmente nuevo, tenemos que dar un paso más allá y atrevernos a explorar los desconocidos, pero con valores, con principios,